La semana pasada, hermanos, hablamos de un tema realmente maravilloso, el perdón de Dios. Y dijimos, hermanos, que Dios en el perdón, Él toma la iniciativa, es un perdón con iniciativa propia. Él descendió, Él nos buscó, Él murió, como dice nuestro hermano en San Antonio, en uno de sus libros más lucado, dice, él mismo escogió los clavos. Pero también, hermano, el perdón de Dios tiene en sus características que Dios perdona de una manera total y completa. Cuando Él perdona, Él olvida, Él limpia, Él quita, hermanos, toda la maldad de la mente, el corazón y el alma humana. Y también dijimos que el perdón de Dios, hermano, lo hace Dios sin ningún mérito del pecador. Ahora vamos a ver un tema que vamos a dividirlo en tres partes, que entre las cosas que Dios nos pide creer el Evangelio, arrepentirnos y bautizarnos, entre las cosas, hermanos, que son más difíciles es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, hermano, porque Dios le pide al hombre que cambie. Y vamos a ver hoy lo que esto significa, arrepentimiento. Vamos a ver que hay un proceso en el cual Dios va usándonos para arrepentirnos. Y la idea, hermanos, del arrepentimiento es realmente maravillosa cuando nosotros lo entendemos. Y no se trata solamente de una vez, es como la fe, hermano. Es que estamos en una lucha, es que estamos, hermano, en una batalla, es que vienen pruebas, vienen tentaciones y a veces cedemos a ella y entonces tendremos otra vez que usar de la llave de arrepentimiento para nosotros ponernos en cuenta corriente con Dios. Vamos a hablar del arrepentimiento tanto para los que vienen al Señor por primera vez, pero también para los que ya estamos en el Señor. Porque a veces, hermano, bajamos la guardia y a veces, hermano, no cargamos la cruz. A veces le damos lugar al diablo y dejamos que él nos zarandee como a trigo. Pero necesitamos el arrepentimiento para nuevamente regresar a Dios. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, aunque es todo el capítulo, el apóstol Pablo les habla del arrepentimiento a los hermanos en Corinto. Y les dice que ellos fueron entristecidos con la primera carta y que realmente, hermano, fueron entristecidos para bien. Y él habla de dos arrepentimientos. Mira lo que dice, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay cosas, hermanos, que a veces nosotros confundimos. El entristecernos, el llorar y a lo mejor hasta lamentar ciertas situaciones que hemos hecho o que las personas han hecho. Al simplemente ver a alguien llorando después de cometer algo que fue equivocado, nosotros, hermano, le damos el calificativo de está arrepentido. Pero ¿realmente será, hermanos, llorar arrepentirse? ¿Eso será, hermanos, lo que significa arrepentirse? Yo hago algo equivocado y ahora yo lloro por eso que hice y eso significa que yo estoy arrepentido.
El apóstol Pablo dice que hay alguna tristeza, hermanos, que tiene que acompañar al arrepentimiento. Sí debe de haber tristeza, debe de haber dolor, debe de haber cierto, hermanos, sentimiento cuando nosotros nos arrepentimos. Pero realmente, hermano, el arrepentimiento no tiene que ver con nuestros sentimientos. Dios nunca nos pediría algo basado en nuestros sentimientos, porque a veces están aquí abajo, hermano, como los vimos en los personajes ese ratito, Moisés, Elías, y luego a veces están allá, ¿verdad?, en los cuernos de la luna. A veces estamos bien contentos y bien tristes, y ahí vamos, y más o menos, y bueno, Dios nunca nos pediría algo, hermano, basado en nuestros sentimientos. Él nos pide las cosas basadas en la razón, y hoy nosotros vamos a entender por qué hay un arrepentimiento o una tristeza que produce arrepentimiento, y ese es el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento de Dios, el que necesitamos todos. Pero hay otra tristeza, hermanos, que produce muerte. Esa tristeza, hermanos, es cuando las personas no buscan el cambio. Entonces vamos a empezar con la definición. Si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia en su mayoría la tenemos en dos idiomas. El Antiguo Testamento en su mayoría está en hebreo y el Nuevo Testamento, hermanos, está en griego. Cuando nosotros buscamos la palabra arrepentimiento en el diccionario hebreo, hay muchas, hermanos, palabras que se traducen a arrepentimiento, pero una de ellas aquí la tenemos. Esta palabra, hermanos, shud, significa volver o volverse o retornar. Y da la idea de que tú vas en una dirección, pero que después tú dices, no, yo mejor voy hacia otra. Y la idea, hermano, es de regresarse. Tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestros pensamientos. Cuando nosotros vamos al griego en el Nuevo Testamento, hay otra palabra, también hay varias, pero la que más frecuentemente se usa en el Nuevo Testamento es metanoeo. Y esta palabra, hermano, significa literalmente percibir después. Meta, hermanos, neo es una palabra compuesta de la palabra meta que nosotros tenemos como el fin o el destino de la carrera. Es nuestra meta, nuestro fin. Y neo es el asiento moral de nuestra mente, es mente. Entonces de allí, hermanos, significa percibir posteriormente. Estas dos palabras, el hebreo y el griego, en su definición, cuando Dios dijo o cuando Jesús predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando Dios nos dice arrepentíos, hermano, y Él nos llama al arrepentimiento, Él está apelando, Él está dirigiéndose a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Que cambiemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestras opiniones, nuestras actitudes, y que ese cambio, hermano, siempre sea hacia el bien. Hay personas que son muy buenos, muy dadivosos, muy generosos, pero que les han, hermano, respondido de una manera con ingratitud. Y después dicen, ya no voy a ayudar a nadie. Mira, él era bueno, él era generoso, era altruista, era bondadoso. Pero a través de las decepciones, de la ingratitud de la gente, él cambia, pero cambia para mal. Se vuelve tacaño, mezquino y simplemente critica a las personas sin ayudarle. Se volvió ahora un juez censurador de un ojo, hermano, que solamente está juzgando y no está ayudando.
Ese hombre cambió. Sí, pero él cambió de algo bueno a algo malo. Eso no significa arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia, Dios siempre, hermano, lo pone que si hay rapiña, que si hay maldad, como en el caso de Nínive, que si hay, hermanos, desobediencia, que si hay idolatría, Dios le dice a través del profeta Jonás, si Nínive no se arrepiente, dentro de 30 días será destruida. Y Dios, hermano, ve el corazón y Dios ve el entendimiento. El rey dice, vamos a proclamar ayuno, vamos a que cada quien cambie su forma de vivir y se arrepienten, hermano. Esto es lo que Dios pide, un cambio de mente. Lo pongo muy simple, una persona no arrepentida los domingos por la mañana, ¿qué hace? Bueno, se va a levantar tarde, bien crudo o todavía borracho y desvelado. ¿Y qué es el domingo para él? Bueno, pues es el día de curársela. Es el día de deportes. Es el día de descanso. No está arrepentido. ¿Y qué hace con Dios? Le da la espalda. Oh, pero cuando esta persona se arrepiente, mira, ahora se duerme temprano. Ahora se alista, hermano, y se prepara como un día especial, el día del Señor, el mejor día de la semana. Y se levanta temprano, hermano, y él viene con un espíritu de adoración a adorar y a tener comunión con sus hermanos. Oye, ¿por qué no hace lo que hacía antes? Es que está arrepentido. Mira, cambió sus pensamientos. Cambió, hermanos, sus acciones. Cambió, hermanos, sus actitudes. Y esto es lo que Dios, hermano, nos pide a nosotros, que cambiemos en el destino y en el sendero en el cual íbamos, que claro, era un sendero de muerte y de pecado. Ahora vamos, hermano, a ver el proceso. Yo le digo siempre a las personas que si alguien le pregunta a usted qué hizo para cambiar y para venir al Señor Jesucristo a la salvación, y si usted responde, no sé, entonces usted realmente no ha entendido el proceso de la salvación. El proceso de la salvación, hermano, viene a través de un arrepentimiento. Alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos habló de Jesús, alguien, hermano, nos enseñó que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, y nosotros, hermano, empezamos a ver esa cruz y el evangelio empieza a entrar a nuestras vidas y empieza a retarnos. Un cristiano, hermano, ya no puede pecar felizmente. Una persona que ya oyó que Cristo murió por sus pecados y todo lo que Él hizo, ya no puede, hermanos, pecar libremente. Eso lo hace el que está en tinieblas, el que está, hermano, en la ignorancia, el que está desensibilizado o cauterizado. Pero realmente empiezan a hablarnos del amor de Dios, que Él nos perdonó, que Él descendió del cielo por nosotros, y empieza a haber en nosotros un dolor, una espinita. Nos empezamos a incomodar, hermano, por el pecado. Cuando el pródigo salió de casa y se fue a la provincia apartada a vivir perdidamente, él llegó a quedarse hasta la porqueriza, el cochinero, hermano. Y allí, hasta abajo donde él llegó, dice, volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, pues que estaba desmayado o estaba anestesiado. Hay un letargo, hermano, espiritual, que empieza el pecado a cautivar
empieza pecado a adormecer. El diablo, hermano, empieza a cegar el entendimiento de las personas. De repente se ve en el cochinero y despierta y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no creía, hermanos, que había pecado cuando juntó todo el dinero. Él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Alcohol, drogas, prostitución, inmoralidad, basura y media, hermano. Una vida de despifarre, de desgaste, de inmoralidad. Pero allí él, hermanos, no se sentía que había pecado. Debe de haber un momento en nuestra vida donde entra la reflexión y allí empieza el evangelio y la palabra a entrar a nuestras vidas. Dios empieza a retarnos, a picarnos, hermano, a cauterizar o más bien a sensibilizar nuestras conciencias cauterizadas, que volvamos en sí. No podemos vivir llegando, hermano, cada que nos pagan a la cantina, a gastártelo en drogas, en inmoralidad. No puede uno vivir así, hermano. Golpeando a la mujer, ofendiendo, peleando, robando, mintiendo, puras maldiciones, peleándose, hermano, con cualquiera que se le queda mirando mal. No puede uno vivir así, hermano. Uno tiene que entender, si se ha manchado las manos, no solamente las manos, sino también nuestras palabras sucias, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Debe de haber, hermano, ese sentir de admisión del pecado. Que después el Señor, hermano, nos mueve a una conversión. Y la conversión llega, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros decidimos ir por otro lugar. Dice Hechos 3, 19 y 20, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo que antes os fue anunciado. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, hermanos, estamos hablando de regresar a la senda correcta. Estamos hablando de hacer lo correcto, de hacer los mandamientos de Dios y dejar de hacer lo malo. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Y ahí está la idea: vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Ahí tenemos nosotros, hermano, la conversión. ¿Y qué es conversión? Transformación. Mira cómo maltrataba a la mujer. Mira ahora cómo la respeta y la ama. Mira ahora la trata como un brazo frágil. Ahora, hermano, la chulea. Ahora la valora. ¿Te das cuenta que era bien flojo en el trabajo? Siempre vivía en el baño, hacía nada. Y ahora es bien trabajador, termina primero, hasta le ayuda a los demás. ¿Te das cuenta que era bien codo? Que era una persona bien tacaña. Ahora, hermanos, es una persona muy generosa y da con espontaneidad. ¿Qué le pasó? Cambió, se transformó, se convirtió. Jesús convirtió, hermano, el agua en vino, y es cambiar de esencia, de naturaleza. Esa es una conversión. Cambian los pensamientos, la forma. Bueno, es que yo pensaba que si me humillaba se iban a aprovechar de mí, que era un tonto. Pero ahora yo sé que Dios ama a los humildes, que Él les da gracia. Y que no hay nada más maravilloso en esta tierra que ser humildes, no solamente, hermano, en nuestro diario vivir, sino humildes aceptando la voluntad bendita de nuestro Dios, cualquiera que sea. Bienaventurados los mansos, dice la palabra de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
La conversión llega, hermanos, y tendremos una vida mejor. Hay personas, hermanos, que se convierten en la prisión, porque lo que tienen, hermano, en la prisión es de sobra es tiempo, 24 horas para ellos. ¿Y qué hacen? Bueno, entran misioneros y predican. ¿Qué hacen? Bueno, entran Biblias y empiezan a leer, empiezan a oír, empiezan, hermanos, a escuchar el Evangelio y ya no se pelean y ya tienen una conducta moral realmente, hermano, excelente. Y le rebajan, hermanos, las condenas. Eran 15 años, le bajaron a 10, a 12. Y cuando salen, hermanos, cuando salen, vuelven a delinquir. ¿Se convirtió? No. No se drogaba adentro, hermano, porque pues, no había droga. No iba a comprar la cerveza, hermano, porque pues no vendían. No iba a los antros de inmoralidad, porque ahí adentro no había. Lo tenían en una celda pequeña, castigado a pan y agua. Aquí las cárceles, hermano, hasta televisión comunitaria les ponen. En otros países, hermano, no hay nada de eso. ¿Están arrepentidos? No. Un arrepentimiento es cuando tú sabes dónde venden la droga y no la compras. Cuando tú sabes dónde está el prostíbulo y no entras. Cuando tú sabes que es algo malo y boicoteas, tú no entras, tú te abstienes de toda clase de mal. Esa es la conversión de una persona que estaba en el maldad, en el mundo, y ahora es transformado. Oye, fuiste a la iglesia, ¿cómo te han cambiado? Gloria a Dios que te digan así, que te han cambiado, que te han transformado, que has nacido de nuevo, que moriste el viejo hombre y que nació el nuevo. Y la conversión siempre es, hermano, hacia una vida mejor. Hechos capítulo 26, 20, el apóstol Pablo predicando dice al rey Agripa, que le está hablando de su conversión, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles. ¿Qué predicaba Pablo? Lo mismo que él vivió. Una conversión. El perseguidor ahora es un predicador. Oye, ¿no es diferente eso? El blasfemo ahora es uno que alaba y honra el nombre de Jesús. ¿Acaso no son cosas diametralmente diferentes? Sí. ¿Qué predicaba este hombre? Que se arrepientan y que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mira, golpeó a la mujer y está llorando de rodillas y pidiéndole perdón, que no lo va a volver a hacer. Pero dentro de 2 o 3 semanas llega otra vez borrachote y la vuelve a golpear. Esas no son obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento se ve, hermano, así como la fe. La fe tiene obras y se ve. El arrepentimiento también tiene obras y tiene que verse. El proceso de admisión nos lo da Dios a través del Espíritu Santo. He visto personas, hermano, caer de rodillas enfrente, venir llorando, venir gimiendo, hermanos, a la salvación, a ponerse en cuenta con Dios. Y les he preguntado qué es lo que ellos quieren al pasar, y me dicen: me siento sucio, me siento un vil y miserable pecador, y quiero que Dios me perdone.
mientras no haya esa admisión de pecado, seguirá en el pecado. Mientras no haya ese redarguir del Espíritu Santo, no abandonará el pecado. Oirá un mensaje aquí, saldrá por la otra orilla y vamos a celebrar y continuamos nuestra vida como siempre. La conversión, hermanos, la hace el Señor y es un proceso de vida. El Señor no ha terminado con nosotros, los que ya somos cristianos. Todavía tenemos que limar muchas asperezas, todavía tenemos que crecer, todavía tenemos que ir, hermano, en lo que es la santificación en el Espíritu Santo. Cuando nosotros ya vemos, hermano, la definición que es volver, cambiar de pensamientos, y ya vimos el proceso que admitir el pecado, humillarnos ante Dios, cambiar nuestra mente, no es fácil, hermano. A veces el mundo lo hace más difícil. Imagínate cuántas novelas una mujer, hermano, vio en toda su vida. Chismes, intrigas, malos, y todo es una filosofía, hermano. Todo es una filosofía. Imagínate cuánto le sembraron en la cabeza maestros, hermanos, pedófilos, ateos, inmorales. Cuánto, hermano, amigos allí, el cachuchas y el tuercas en la filosofía de la calle. Cuántos malos consejos, hermano, no recibió. Tanta mala información que está sumido, hermano, en una mentira. ¿Cuántas mentiras tiene, hermano, como valores? ¿Cuántas cosas equivocadas tiene? Y el Espíritu Santo empieza a barrer toda esa casa, a iluminar, a sacar toda esa basura con la verdad y lo empieza a redarguir para que él pueda entender, hermanos, que tiene que regresar a casa. Arrepentirse, hermanos, se nos da en la Biblia como un mandamiento universal. Y este mandamiento es atemporal, es a todo tiempo y es para todas las personas, hombres y mujeres. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí estamos, en esta tierra, en esta ciudad, en este país. Y Dios nos manda que nos arrepintamos. Dame una razón, Dios, por qué debo de arrepentirme de mis pecados, de mi maldad. Porque he establecido un día en el cual te juzgaré con justicia, diría aquí. Y te voy a juzgar por aquel varón que designé, acreditándolo por haberlo levantado de entre los muertos. Por Jesús. Este es el mandamiento y la fe y el arrepentimiento preceden al bautismo, o sea, vienen antes y son los que nos llevan, hermano, los que nos llevan a ponernos en paz con el Señor. La semana pasada terminé con este versículo y hoy casi termino también con el mismo. Dice Hechos 2:38, aunque hoy también voy a leer el 39. Pedro les dijo, arrepentíos, ahí está, cambie sus pensamientos, cambie su forma de actuar y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy es el día de salvación y Cristo está llamando hoy. ¿A qué llama? Al arrepentimiento. ¿Ya sabes lo que es arrepentimiento? Un cambio de mente y de acciones, de mal a bien. Y ya sabes del proceso del arrepentimiento. Jesús vino para salvarnos
y para llamarnos al arrepentimiento. Dice Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32, porque estaban censurando a Jesús, que estaba comiendo con pecadores, y él dice, respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Aunque hay, ¿verdad?, exámenes rutinarios y anuales. Esto es muy moderno. Pero ¿quién va a ir, hermano, al médico si no tiene ningún dolor, ninguna enfermedad? Nadie. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino. ¿Cuál es el llamado de Jesús, hermanos? ¿A quién llama Jesús? A los pecadores. ¿Ha pecado usted? ¿Ha dicho una mala palabra? ¿Ha tenido un mal pensamiento? ¿Ha guardado un mal sentimiento? ¿O ha hecho alguna mala acción? Bueno, su pecado le acusa, le lacera y le condena. Y si usted es pecador o pecadora, pues Jesús vino y murió en una cruz. Y si usted cree que Él murió en una cruz y usted se arrepiente de sus pecados, pues a usted le está llamando. Venga hoy, entregue su vida a Cristo y póngase en paz, a cuentas con el Señor. Este es el mandamiento. Vamos a ponernos de pie. Si hay alguien entre nosotros que quisiera venir a los pies de Jesús, pon el canto y vamos a invitarte. Hoy es el día de salvación. Ven, confiesa a Jesús delante de los hombres y se bautizaron o bautizadas para el perdón de tus pecados. Rey eterno, inmortal, infinito.